Señor presidente, la Madre Teresa de Calcuta solía decir que a las flores las quiero en vida, no en muerto. Entonces, por una cuestión de lealtad profesional, debo destacar la labor llevada a cabo por este tribunal en cuanto nos ha permitido ejercitar en paz, en tranquilidad y en democracia los derechos e intereses de mi mandante. No hubo presiones de ninguna naturaleza y también saludo a los colegas de la Defensa y del Ministerio Público, ya que no hubo agravios de ninguna índole, señor presidente. Y esto a mí me fortalece espiritualmente, porque el derecho es un instrumento de la cultura y de la civilización de los pueblos. Es la única herramienta para dirimir pacíficamente los conflictos humanos. No hay otro. Al menos así lo creemos quienes adherimos a un sistema democrático republicano de gobierno, con independencia del Poder Judicial y con vigencia irrestricta del Estado constitucional de derecho. En este sentido, muchas gracias, presidente. Yo voy a remontarme un poco más atrás de lo que brillantemente ha expuesto el doctor Salas López y decir cuál es el origen de todo este conflicto, al menos los últimos conflictos, trágicos algunos. Ante el Juzgado Federal número 2 tramitaba una demanda, una denuncia de la comunidad chuchagasta contra la familia Charelo. Consta en el expediente que la familia Amin no estaba noticiada, no tuvo intervención de ninguna índole, ni siquiera fue mencionada en ese expediente. Es más, estaban iniciando los trámites para este emprendimiento de la cantera de Laja, señor presidente. Sin embargo, sorpresivamente, y después que habían realizado una importante inversión humana y de dinero, aparece por una claraboya de la justicia una medida cautelar que en los hechos se transformó o se configuró un verdadero despojo de sus bienes hasta hoy, señor presidente. Hasta hoy. Ahora, cuando fuimos a ver el expediente, nos damos cuenta de que había una presentación de la ex apoderada de la comunidad que sostenía falsamente, mendazmente, que mi mandante estaban explotando la cantera de Lajas mediante la utilización de explosivos, armas de fuego, y que había daño o peligro de daño no tan solo para el ecosistema, sino también para los transeúntes, para los pobladores de toda esa zona. El juez federal, creyendo en lo que manifestaba un letrado apoderado, hace lugar a esa medida cautelar.
Y acá, señor presidente, se produce un verdadero acto de terrorismo institucional que nada tiene que ver con el Estado constitucional de derecho. Porque se ordena un allanamiento en base a esa presentación. Ese allanamiento se realiza en la casilla luego destruida donde estaba labrado el obrador de la familia Amin. Consta en los expedientes y en las pruebas acumuladas en este proceso que no había absolutamente nada, que todo esto era una verdadera falsedad, señor presidente. Se acreditó científicamente, documentadamente, testimonialmente, cuál era el modo de la explotación de la cantera de Laja, que nada tenía que ver con las minas del siglo XX o Unamuni de Bolivia, de Oruro o de Potosí, señor presidente. Era el único modo pacífico, si se me permite el término, que no causaba daño absolutamente a nadie, ni al ecosistema ni a las personas. Es decir, que toda esta tragedia de mi mandante, todo este vía crucis de la familia Amin, tiene origen en una verdadera estafa procesal, señor presidente. Es lo mismo que algún juez de la República condenar a alguna persona por el delito de homicidio mientras esa persona se encuentra viva y al juez se le ha engañado vilmente, cobardemente, arteramente, que esa persona estaba muerta. Tuvimos que transitar diariamente, mendigar justicia contra un poder político desde la nación. Era la pelea de David contra Goliat, señor presidente. Después lo vamos a hablar, quiénes son los amigos. Turquito Marcachifles, expulsado del puerto de la élite porteña y radicados acá en la Argentina profunda del norte del país. ¿Qué decía la Cámara? Permítame, señor presidente, porque esto es fundamental, que lea dos párrafos. Autorizado, doctor. Dice, después de enunciar todas las pruebas, habla del informe presentado por la agrimensora Laura Villalba, en la cual se determina mediante el uso tal y tal elementos técnicos que la cantera de Lajas El Chorro está ubicada en la propiedad de la Asociación de Julio Amin, fracción B. Luego, lo que es más importante, dice, cabe remarcar que la medida cautelar dispuesta por el inferior en grado se ha efectivizado sobre bienes cuyos titulares dominiales, conforme surge de los títulos y planos de mensura debidamente aprobado por la Dirección de Catastro de la provincia. Es decir, esta sentencia del 11 de septiembre del 2009, suscrita por unanimidad por la Cámara Federal, aparte de no ser recurrida, señor presidente, y aquí viene el segundo acto de terrorismo institucional, no fue ejecutada. Tuvieron que pasar 2 años, para que, a instancia de la familia Amin, volviera a pronunciarse la Cámara, ya que el magistrado actuante le decía a la familia Amin, ocurra por la vía y forma que corresponda. Es decir, un juicio civil de 20 años, porque eso demora, los pleitos civiles. Entonces había una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada
y no se podía cumplir. Caso único quizás en la provincia y en el país. Recién, el 16 de agosto del 2011, fíjese la fecha, señor presidente, casi 2 años después, la Cámara resuelve revocar la medida y le recomienda, con mayúscula, al juez Acuo que arbitre los medios necesarios a fin de dar cumplimiento a la resolución, etcétera, etcétera. El 8 de septiembre del 2011, recién el juez federal ordena a Gendarmería Nacional dar cumplimiento a esta medida. Es decir, que hubo, esto no es casual, yo no creo en las casualidades, señor presidente. Aquí hubo una decisión de muy arriba de despojar ilícitamente, indebidamente, dolosamente a la familia Min de sus inmuebles cuyo dominio, tenencia, posesión, etcétera, etcétera, se encuentra hartamente acreditado en autos. Por ejemplo, a foja 91-92 hay una copia de la sentencia de información posesoria a favor de Delfín José Colombres. Es el cuaderno de la defensa número 2 de Valderrama, de don Demetrio Valderrama. Si bien es cierto que no identifica padrón, fíjese, señor presidente, que esa sentencia, ofrecida como prueba por la defensa, sí menciona los límites de ese inmueble. Y dice, al norte río Choromoro, al sur, Amin Herrera, Buzo y otros, al este, sucesión de Buzo y otros, hoy Amin Herrera. Tal posesión, tal dominio ha sido reconocido en todos los instrumentos aportados a este proceso. Me llamó poderosamente la atención, señor presidente, que una reconocida profesional declarara acá y a preguntas informara de que la comunidad Chuchagasta no dejaba entrar a la familia Amin porque algo así como que no simpatizaban con ellos, no le caía bien. Es como si el ordenamiento jurídico, el cumplimiento del ordenamiento jurídico depende de que me gusta. A mí no me gusta Macri, señor presidente. No me gusta Mansur, ni mucho menos Alperovich. Pero debo reconocer que han sido democrática y legítimamente elegidos por el voto popular y debo respetar, señor presidente. Esta profesional decía, no son aceptados los amigos, no son aceptados. Cuando, después de la segunda sentencia, que Gendarmería Nacional notifica a don Valderrama, el 8 del 9 del 11, vamos a ver que los hechos aquí investigados son con posterioridad a esta sentencia, señor presidente. Es decir, que hubo un preordenamiento de acciones para quedarse con todo el territorio después de esta sentencia. Si no, cualquier ciudadano de este país sabe que una sentencia judicial, si no ha sido recurrida, si su apoderado la ha consentido,
indefectiblemente debe cumplirse. Como estaban agotadas las vías legales, ocurren a la vía de hecho, como lo ha dicho el señor Ricardo. Han pasado 24 meses de la sentencia de la Cámara hasta que comparece Gendarmería Nacional. Es bueno, señor presidente, y por eso felicito a usted la corrección con que ha dirigido y organizado este proceso y la vocación y la voluntad que tuvo de llevar adelante este proceso, que hay un texto constitucional, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el 149 de la provincia de Tucumán. Para no... 75, inciso 17 y 149 de la Constitución. El primero es de la Nación y el 149 de la provincia. Muchas gracias. Por ejemplo, Gonzalo Segovia y Juan Fernando Segovia, la protección de los indígenas en derecho constitucional de la reforma de 1994 en la obra de Gerardo Pérez Guilú y otro, de Palma, Buenos Aires, 1995, Miguel Ángel Ekmefijian, Tratado de Derecho Constitucional, tomo 4, de Palma, 1997, María Angélica Geli, Constitución de la Nación Argentina comentada, la ley, tomo 2, Buenos Aires. Estos autores, a lo que podríamos agregar otros más, dicen que estos artículos son un catálogo de ilusiones. Un catálogo de ilusiones. Esta cláusula no es operativa. No es operativa. Pero no es, señor presidente, una opinión de estos distinguidos juristas. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Ley 26.994, ha puesto en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 18 transcribe la fórmula de la Constitución Nacional, diciendo: las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Vamos a ver, señor presidente, que todo esto es pura burbuja. Todo esto es una mera ilusión que tiene por objeto engañar a los legítimos pueblos originarios de la provincia. El propio gobierno que ha impulsado la sanción de este código, por ejemplo, puede verse Julio César Rivera y Carolina Medina, son los directores de una obra del Código Civil y Comercial comentado. El artículo 9, y permítame, voy a leerlo, dice: dispónese como normas transitorias de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación la siguiente. Primera, los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras, tradicionalmente ocupan, y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial. Y dice, entre paréntesis, corresponde al artículo 18 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, señor presidente, que estos dos textos constitucionales son meramente ilusorios, son inaplicables a esta especie. Y vamos a ver por qué. Con el amigo Valderrama estuvimos en la Convención Constituyente de la provincia del 2006, justo en la comisión, y
se engañaba nuevamente a los pueblos originarios, como que los pueblos originarios son un objeto cultural, para la Pachamama, la fiesta. Y yo manifestaba a viva voz que no puede haber comunidades si no tienen tierras. Ahora bien, esas tierras deben ser un acto de decisión política, como lo ha dicho el fiscal. El fiscal lo ha dicho. No puede ser que por distintas razones un particular, un turquito, amén, pague la consecuencia de la mediocridad y de la falta de responsabilidad de sancionar leyes que jamás van a cumplirse, como ha hecho el gobernador de Chubut. Puso un techo alto del salario de los docentes, pero iba a poder cumplir, y hoy en día la provincia de Chubut está incendiada, señor presidente. Pero vamos más atrás. Mucho se ha escrito sobre el despojo, la masacre y el genocidio que han sufrido los pueblos originarios en América Latina desde Hernán Cortés, Pizarro hasta la fecha. Hubo todos los héroes provinciales nuestros han sido partícipes de ese genocidio: Roca, Avellaneda, Sarmiento, Lucio de Mancilla tiene un libro que se llama Excursiones de Luis Conquista, que precisamente el proyecto liberal de Roca, Avellaneda, Sarmiento, trataban de imponer a sangre y fuego, y para eso contratan a un arquitecto de la oligarquía que se llama Vélez Arfiel y dice: queremos este código civil. Ahí aparece la historia del alambrado, señor presidente. Ahí aparece la historia del alambrado. Pero cuando se sanciona la Constitución de 1853, este es el marco jurídico. La Constitución del 53 como la del 94 son el contrato social de los argentinos que debemos respetar, nos guste o no nos guste, señor presidente. Y el contenido de ese contrato social es el ordenamiento jurídico, cuyo artículo 17, no derogado por el anterior gobierno, establece la vigencia de la propiedad privada. Establece la vigencia de la propiedad privada. Y se vuelve a engañar nuevamente con este artículo de las dos constituciones, porque se engaña: la propiedad comunitaria no ha sido regulada dentro de los derechos reales. El artículo 1888, creo que es, establece como derechos reales el dominio, el condominio, establece ahora los espacios de tiempo compartido, pero no figura la propiedad comunitaria. Dicen los tratadistas, por ejemplo, Silvina Ramírez, Derecho del Pueblo Originario en la Constitución 2020, coordinada por nada más y nada menos que por Gargarella y otros, que el artículo 75, inciso 17, no altera la estructura social y económica, ni jurídica, ni filosófica de este país. Sigue siendo una constitución totalmente liberal. Y dice Gargarella que para que esta cláusula sea operativa debería figurar en la parte dogmática, o sea, de la Constitución. O sea, artículo 16, artículo 17, derecho comunitario. No figura, señor presidente. Dice más: siguiéndolo a Vélez Arfiel, el artículo 4 del nuevo Código Civil, que las leyes son obligatorias para todos los habitantes del país. Y el artículo 5 agrega que las leyes rigen después del 8º día de su publicación en el boletín oficial y no tienen efectos retroactivos, suponiendo
que mañana se sancionara esa famosa ley especial a que hace referencia el artículo 18 del Código Civil y 9 del título preliminar, de ningún modo esa ley podría vulnerar, atacar los derechos dominiales de posesión que tiene mi mandante, porque esa ley se regiría para adelante, nunca para atrás. Veamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cito el fallo C mayúscula punto 694 punto XL séptimo número romano del 23 del 1 del 11, expediente 330-2010, confirma un fallo de la Cámara Federal de Salta, donde establece que para que exista la propiedad comunitaria de la tierra, tiene que haber una ley especial. Vuelvo al discurso brillante del Ministerio Público. Esta es una decisión política. El pueblo chichagasta, como todos los otros pueblos, tienen derecho a la tierra. Tienen derecho a esa reparación histórica. Ahora bien, el tema es quién paga esa tierra, señor presidente. Fíjese usted que alguien que está en la antípoda de mi pensamiento, los hermanos Rodríguez Sá son los únicos revolucionarios de este país, a pesar que no son progresistas y nada por el estilo. Es la única provincia que ha sancionado la ley B corta-0677 del 2009, donde ambas cámaras de la provincia de San Luis aprueban un decreto de necesidad y urgencia sobre la restitución de propiedad al pueblo ranquel. ¿Qué dice la ley de Rodríguez Sá? Expropian, pagan, señor presidente, una cosa, porque son dos partes, dos pueblos, 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, una cosa así. Y la otra son inmuebles fiscales. ¿Qué hacen los Rodríguez Sá? Llaman a un concurso donde crean casas que asemejaban a la toldería de los indios ranqueles, ponen una radio bilingüe, le dan una cantidad de ovinos y de vacunos, y sí establecen la propiedad comunitaria. Que la propiedad comunitaria también es una ilusión, señor presidente, porque mientras exista el actual Código Civil, nada impide a los comuneros vender, hacer un edificio de 20 pisos, una autopista, un estadio de fútbol, o cederlo de algún modo. Porque jurídicamente lo que no está prohibido está permitido, artículo 19 de la Constitución de la provincia. Hemos consultado el comentario al artículo 3 de la ley 26.209, que figura en la ley ya que crea el INAI, la ley número 23.302 del 85 de Alfonsín, que lo ha citado el Ministerio Público, donde hablan del relevamiento. Pero ¿qué es un relevamiento? Un relevamiento es un acto administrativo unilateral sin control de parte. O sea que yo puedo pretender que la Plaza Independencia, o lo que a usted se le ocurra también, pertenece a determinada comunidad, y el INAI va a poner porque cree. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de terceros? ¿Qué pasa con los que tienen títulos
tienen plano de catastro, hay que abrogarlos, señor presidente, hay que anularlos. Veremos qué dice la ley reglamentaria. Inclusive los comentaristas de esta ley establecen o sostienen que el relevamiento es únicamente el inicio, es una herramienta inicial para que se haga efectiva la manda constitucional del artículo 75, inciso 17. Punto. No otorga la propiedad, la tenencia de la posesión inmediata de la tierra. Y hace una distinción entre tierra y territorio. La Constitución habla de tierra, es decir, nos remite a un instituto del derecho privado que es la propiedad privada de la tierra, desde un lote de 10 por 30 hasta la estancia de Lázaro Báez, señor presidente del sur del país. No hace distinción alguna. En cambio, dice, la palabra territorio tiene otra significación jurídica. Se refiere, estamos hablando del Código Civil, señor presidente, ¿no? Mucho más allá de la cosmovisión que tenga el Estado plurinacional de Bolivia, las comunidades de Ecuador u otras por el estilo. Territorio para el derecho argentino es el ámbito geográfico de vigencia de una norma determinada o de un cuerpo determinado de normas. Eso es territorio. Es decir, que tenemos ante estos dos textos constitucionales una aparente contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional vigente, que establece la propiedad privada, la legitimidad de la propiedad privada. Y la familia Amin ha adquirido la tierra en un remate público. Se hizo sucesión, se respetó todo el orden jurídico, hijuelas, planos, camino, escuela, dispensario, o sea, reconocida el dominio perfecto por el Estado provincial, en este caso a través de Vialidad y de otras instituciones, que no pueden ser desconocidos por su señoría. El orden jurídico es uno solo. Es uno solo y debe ser interpretado armónicamente. En este caso, los derechos de dominio de vivandantes son anteriores a una ley que todavía no existe. Pero, para dejar a salvo, señor presidente, la honorabilidad de la señora María Sofía Amin y de sus hijos, en cuanto al calificativo de terratenientes, me he tomado el trabajo de leerla a una periodista de los derechos humanos, Norma Morandini. Tiene 2 hermanos desaparecidos. No es cualquier cosa. Se ha tomado el trabajo de señalar qué ha sido la inmigración en este país. Y fíjese que hubo 2 clases de inmigrantes, los rubios de ojos celeste, que quería Sarmiento, quería Avellaneda, quería Roca, holandeses, anglosajones, alemanes, a quienes se les dio tierra. En cambio, había otros que usaban el pasaporte del Imperio Otomano, que tenían que pagar una tasa, un impuesto, una exacción ilegal a los dueños de los barcos que lo traían, cobraban en cuotas, mientras la primera tanda étnica, si le gusta, tenían pasaje de la nación argentina y estadía en el Hotel Internacional de Inmigrantes,
en la nación argentina, los que venían como árabes o como turcos, tenían que pagarse absolutamente todo. Llegaban a Buenos Aires, y estos pobres seres humanos tenían vergüenza de decir el apellido, entonces cambiaban de apellido. Hugo Herrera, por ejemplo. Hay muchísimos apellidos que fueron cambiados para que pudieran ingresar, porque si no, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX existía todavía la ley de residencia de Miguel Cané, y estos los deportaban inmediatamente. ¿A dónde vinieron los árabes, según Norma Morandini? A la Argentina profunda, al norte, a Santiago, a Catamarca y a Tucumán, señor presidente. Algunos a Jujuy. ¿Qué hicieron acá? Eran de tanta pobreza que le llamaban los turcos mercachifles, porque vendían de todo. Salían con una valijita. ¿Y cuál era la clientela de los turcos? Las peonadas de la estancia, porque ahí entraban ellos. Ya habían sido repudiados por la élite gobernante del puerto y de la aduana de Buenos Aires. Entonces se refugiaban acá. Por eso vinieron todo el norte, Santiago, Tucumán, Salta. Si leemos el Martín Fierro, José Hernández pinta el turco mercachifle encargado de la pulpería. Con la reforma universitaria del 18 y después de un ascenso social, estos turcos mercachifles pusieron un almacén de ramos generales. Familia Mí, Chucha. Pudieron ingresar a la educación pública, a la universidad pública, y cambió la vida de ellos. Pero en este país los árabes se integraron, este crisol de raza, como decía alguien por ahí, se integraron definitivamente a nuestro país. ¿Por qué se caracterizaban? Estos pobres árabes que no le vendó tierra, no los llevaron al litoral argentino, donde están el trigo, la vaca, la riqueza de este país, ni mucho menos la pampa húmeda, porque daban mal aspecto. Se vinieron al norte, creyeron en este país, se educaron en este país y respetaron el orden jurídico de este país. Por eso compraron esas tierras. Es decir, me duele por ahí cuando se confunde de enemigo y se llama terrateniente a cualquiera. Terratenientes son los que están en la provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, Ancho Orena, Martínez de O. Hay un libro muy importante de Juan José Sebrelli que se llama Origen, Caída